este es video de fuerzas intermoleculares, pero en este video es más bien un repaso de lo que son, cómo podemos determinar la polaridad de una molécula. Eso lo vimos en la unidad de geometría del semestre anterior, así que esto es básicamente un repaso de cómo determinar cuando una molécula es polar o no polar. Para poder determinar si una molécula es polar o no polar, tenemos que recordarnos que muchas veces está determinada por la geometría que tienen esas partículas, ¿verdad? Cómo están distribuidas esas polaridades de los enlaces y si se cancela o no las polaridades de los enlaces. Así que es bien importante que recordemos que para poder determinar la polaridad de una molécula necesitamos saber la geometría tanto orbital como molecular de las moléculas. ¿Okay? Así que tenemos que recordarnos de esa información que ya nosotros tenemos en nuestra cabeza para poderlo aplicar para saber si una molécula es polar o no polar. Y es porque las fuerzas intermoleculares muchas veces están determinadas dependiendo si una molécula es polar o no polar. ¿Okay? Así que es bien importante que podamos hacer esa relación. Recordando, ¿verdad? Básicamente tenemos la geometría lineal, trigonal planar, tetraedral, trigonal bipiramidal y octedral. Y cuando tiene pares de electrones solitarios, la geometría orbital y molecular va a ser diferente porque ese par de electrones solitarios va a estar ocupando el espacio, va a estar ocupando un espacio en ese átomo central y por lo tanto la geometría orbital y molecular va a ser diferente. Cuando las polaridades de los enlaces se cancela, se dice que esa molécula es no polar. ¿Cuándo se cancela? Pues muchas veces cuando están hacia lados opuestos. Cuando las polaridades de los enlaces están hacia lados opuestos, es una molécula no polar. Por eso que normalmente yo les menciono que cuando la geometría orbital y molecular son las mismas y los átomos terminales son los mismos o tienen la misma electronegatividad, la molécula va a ser no polar. Pero si no se cancela, ¿verdad? Si la geometría orbital y molecular no son las mismas y los átomos terminales no necesariamente son los mismos, la molécula muchas veces es polar. ¿Okay? Así que básicamente cuando por ejemplo tengamos una geometría lineal donde los átomos terminales sean los mismos, va a ser no polar. Lo mismo va a pasar cuando es una geometría trigonal planar, cuando es tetraedral, cuando es trigonal bipiramidal, cuando es octedral y todos los átomos tienen la misma electronegatividad, se cancelan y por lo tanto es no polar. Pero cuando no es así, por ejemplo, tengamos una geometría molecular trigonal piramidal. Trigonal piramidal significa que tiene un par de electrones solitarios, lo que significa que no se va a cancelar en este caso las polaridades de los enlaces y por lo tanto va a resultar en una molécula polar. Así que es bien importante que puedan reconocer cuando una molécula es polar o no polar. Como repaso, mi recomendación es que le dé pausa al video e intente hacer estas moléculas y determine la geometría molecular de estas moléculas, pero también si es polar o no polar. Así que les voy a pedir que den pausa al video para que puedan practicar este tema. Estoy confiando de que usted le dio pausa y que practicó, lo hizo, ¿verdad? Y puede comparar entonces sus resultados con, ¿verdad?, las respuestas. Así que aquí tiene las respuestas en términos de geometría molecular y polaridad para cada una de las moléculas que les presenté.